Estamos con Ignacio Carrasquero. Él es miembro de la Casa Venezuela en la ciudad de Orlando. Te saludamos a la distancia y precisamente queremos entender cómo se evalúa, Ignacio, la visita del vicepresidente en un día tan importante para la comunidad local, cuando hemos visto que precisamente ha preocupado lo que es el impacto negativo de COVID-19 ante lo que representa la poca o nada presencia de turistas en un sitio tan importante. Bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias por el contacto, por la invitación. Saludos acá desde la ciudad de Orlando, en la Florida Central. Sin duda alguna, bueno, hoy fue un día importante para la zona, para la ciudad en particular, puesto que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, recibía en el Aeropuerto Internacional de Orlando al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Se hablaba del comienzo de la segunda fase de la reapertura de la economía. Y destacan las palabras que daba el vicepresidente de la nación al decir que Florida va a marcar el camino hacia la reapertura económica de la Unión, de los Estados Unidos. Tú tocabas un punto muy importante ahí al comienzo. Sin duda alguna, el caso de la Florida Central y en particular de Orlando es atípico, puesto que se trata de la zona con mayor turismo de los Estados Unidos. Recordar que el año pasado, en cifras oficiales, cerca de 98 millones de visitantes, tanto foráneos como nacionales, debido al tema de los theme parks, de los parques temáticos. Recordar que hay más de cerca de una docena de distintos parques, de distintas compañías. Y el más emblemático, tú lo mencionas ahorita, estamos hablando de Disney Springs, es un área comercial, si se quiere, perteneciente a Disney. Un área que tiene restaurantes, tiene música en vivo por las tardes y las noches, tiene sitios emblemáticos como el edificio de la Coca-Cola, por ejemplo, y tiene además de eso bares, locales nocturnos, etcétera. Esto se está abriendo en una primera fase. Es la segunda fase de la reapertura económica que llaman. Al principio se habló de un 25% de la capacidad de los locales para luego subirla a un 40%. Y ahí viene un poco este tema de cómo controlar eso, qué tan fácil puede ser. En el caso de Disney Springs es un área abierta frente a un lago, tiene tres estacionamientos, varias entradas peatonales. Entonces el temor de la gente, por supuesto el factor psicológico juega en contra de esto, juega un papel importante, mejor dicho, y el tema del distanciamiento social. Entonces ya queda de cada quien, bueno, usar la mascarilla, lavarse, utilizar guantes, etcétera. Se habla de que en el caso particular de Disney, ellos van a estar controlando las entradas y las salidas para que no exceda ese porcentaje de gente, y van a estar midiendo la temperatura, de manera que si alguien tiene ya un leve síntoma o tiene algo de fiebre, no va a ser permitido su acceso a esta área. En el caso de los parques temáticos como tal, hablando de Disney, bueno, te puedo hablar de Disney y de Universal, que son los dos principales. Tienen programadas ruedas de prensa para el día de mañana, en horas del mediodía o principios de la tarde, para dar unas posibles fechas de reapertura de sus parques pagos, pero no se espera que sea este mes o principio del mes que viene. Se espera, tal vez se habla finales de julio, pero lo sabremos mañana finalmente cuando se lleve a cabo esta rueda de prensa. No sé si me permites agregar Por favor, Ignacio. el caso de Orlando, para referirme un poco al área turística, el área de los parques temáticos, y luego si quieres conversar un poquitico sobre los venezolanos y nuestra comunidad como tal. Esta área evidentemente vive del turismo foráneo y nacional. Las medidas han pegado muy duro a la economía local. Recordemos que el aeropuerto internacional cerró sus vuelos a Canadá, cerró los vuelos a Europa y algunos países de América Latina. El grueso del flujo de turistas acá es proveniente de Canadá y del Reino Unido, y por supuesto, al verse afectado el ingreso de turismo de esos turistas, al cerrar prácticamente todos los parques temáticos, luego cerraron los principales centros comerciales de la ciudad, y finalmente vimos, bueno, cómo empezó a pegarle a los restaurantes, a cadenas de hoteles,
Y al venezolano como tal, para entrar un poco en ese tema también, por ejemplo, para nadie es un secreto, muchísimos venezolanos trabajan en el área del transporte, con turistas, el área de Uber, etcétera. Y esto, por supuesto, mira, se calcula que están haciendo alrededor de un 30% de lo que hacían. O sea, tiene una disminución hasta el 70% en cuanto a sus ingresos debido a la merma en el turismo. ¿Qué se espera en los próximos días? Bueno, la reapertura al menos de City Walk para Universal y Disney Springs para lo que es los parques temáticos de Disney. Se espera que incentiven un poco el comercio, un poco el flujo de turismo al menos interno, y bueno, que comience, digamos, a moverse un poco la economía. ¿Hay temores? Sí los hay. No hay que ser experto y bueno, y solo escuchando las declaraciones, por ejemplo, de la gente o sea, de la directiva de la Organización Mundial para la Salud, se pide que todas las ciudades y los países que estén procediendo a la reapertura lo hagan de forma paulatina y de millón de casos. Y en Florida hay 47.800 casos al día de hoy, con más de 2.000, casi 2.100 muertes. Por supuesto hay un temor y el factor psicológico ahí influye bastante para que comience a rodar la economía y bueno, y Ignacio, queda de nosotros respetar ese distanciamiento, ¿no? sí, social. precisamente, antes de culminar este segmento de la entrevista, quisiera pedir tu interpretación a lo que representa la visita de Mike Pence, sobre todo en compañía de Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida. Analistas